Bendiciones y shalom. Nuevamente con ustedes compartiendo esta versión, la Sefer Dabar Aleph Taf, una versión que está adaptada al hebreo y actualizada. Y por supuesto, lo mejor de todo, que está corregido, muchas cosas están corregidas de mala traducción, malas de manipulaciones, que ya hemos estado hablando de todo eso. Y bueno, nada, vamos a leer el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, Sheliach Shaul. Y nada, oramos y comenzamos. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces y nos brindas, Padre. Gracias porque nos protege hasta este momento. Nos has dado salud y vida, que es lo más importante, Padre. Gracias por todo. Gracias por tu espíritu, por tu ruach. Que seas tú guiándonos en esta lectura, Padre. Que sea tu ruach guiándonos y hablándonos a través de estos escritos que el apóstol Pablo o el Sheliach Shaul nos dejó a nosotros para que pudiéramos aprender y guiarnos a través de tu Torah, como siempre, Padre. Gracias por todo, gracias por este tiempo. Y leemos en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Capítulo 9 de Primera de Corintios dice así: No soy un hombre libre, no soy un Shaliach del Mashiach. Shaliach es enviado o emisario. No he visto yo al Mashiach, nuestro Adón, y no son ustedes mismos mi trabajo para el Adón, aunque para otros no sea un Shaliach, un enviado, ahí está. Al menos lo soy para ustedes, pues ustedes son prueba viviente que soy Shaliach del Adón. Esta es mi defensa cuando ellos me examinan. ¿No tenemos derecho que se nos dé bebida y comida? ¿Que no tenemos el derecho para que ande con nosotros una hermana para mujer, como lo hacen los otros Sheliachim, los otros enviados, también los hermanos de Adón y Kefa? ¿O Barnabá y yo somos los únicos que no tenemos derecho para dejar de trabajar? ¿Han oído de alguien que sea soldado y pague por sus propios gastos? ¿O de un labrador que plante una viña y no coma de las uvas? ¿Quién pastorea un rebaño y no bebe algo de la leche del rebaño? A manera de los benéis, hijos de los hombres, yo hablo estas cosas. ¿No lo dice también la Torá? Porque está escrito en la Torá de Moshe: no pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Yahweh se ocupa por el ganado. Deuteronomio 25:4. ¿O lo dice todo por nuestro bien? Si fue escrito para nosotros, queriendo decir que aquel que siembra y aquel que trilla deben trabajar con esperanza, con tikva, una parte de la cosecha. Si hemos sembrado semilla en el ruach entre ustedes, ¿es mucho pedir que recojamos cosecha material de ustedes? Si otros están compartiendo en este derecho de ser sustentados por ustedes, ¿no tenemos nosotros mayor derecho? Pero no hacemos uso de este derecho, más bien soportamos muchas cosas para no impedir de ninguna forma la proclamación de las Besorat, de las buenas noticias, como pusieron el Evangelio. ¿No saben que los siervos de las obras apartadas, o los siervos Kadosh, santos, reciben su comida del templo, y los que sirven en el altar reciben su parte de lo sacrificado que allí se ofrecen? Asimismo, el Adón ordenó que los que proclaman las Besorá, las buenas noticias, reciban sustento de las Besorá. Pero yo nada de esto he reclamado, ni estoy escribiendo esto para asegurarme que se haga así conmigo, porque mejor prefiero morir antes de ser anulado mi derecho a jactarme, porque no puedo jactarme por solo proclamar las Besorá. Esto lo hago por una necesidad interna. Ay de mí si no proclamo las Besorá. Por lo cual, si hago esto de buena voluntad, tendré una recompensa. Pero si lo hago como si obligado, de hecho lo hago simplemente porque se me ha confiado un trabajo. Y ahora, ¿cuál es mi recompensa? No es que presente las Besorá del Mashiach sin precio para no hacer uso de la autoridad que ha sido dada a los Besorá.
Porque aunque yo estaba libre de todas las cosas que yo mismo hacía, yo mismo me hice siervo de todos los hombres para poder ganar a muchos. Esto es, con los judíos, los que hice fue ponerme en la posición de un yehudí, de un judío, que están en la Torá de Moshe, para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a las costumbres, me pongo en la posición de alguien que esté sujeto a dichas costumbres para ganar algunos bajo estas tradiciones de hombres, aunque yo no esté sujeto a las costumbres y tradiciones de hombre. Con aquellos que viven sin Torá, me pongo en la posición de alguien que viva sin Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera de la Torá de Yahweh, sino dentro de la Torá, como es apoyado por el Mashiach. Con los que son débiles, me convertí en débil para ganar a los débiles. A todos ellos yo me convertí para salvar a alguno de ellos de todas formas. Y esto yo hago por causa de las Besorá, las buenas noticias, para llegar a ser parte de ellas. ¿No saben ustedes los corredores que están en el estadio? Todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Por lo tanto, corran si quieren ganar. Y todo hombre que está en entrenamiento tiene dominios sobre todas sus cosas, y lo hace solo para ganar una corona corruptible o defectuosa de laurel que pronto se marchitará. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que no es corruptible o defectuosa. Por lo tanto, he aquí, yo no corro como en las tinieblas. He aquí, yo no lucho como golpeando al viento, porque si oprimo mi cuerpo y lo someto a dureza para que así, después de haber proclamado las Besorá a otros, no me descalifiquen a mí mismo. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir? Este capítulo 9, hay muchas cosas, ¿no? Que el emisario Shaul nos está hablando, ¿verdad? Pero comienza, ¿verdad?, defendiendo su parte entre los que él está enseñando. Recordemos que esta carta es escrita a los corintios de Corinto, de un puerto llamado Corinto, donde pues se veía mucha prostitución, había mucho libertinaje, digámoslo de esta manera. Había mucho libertinaje, y el apóstol Shaul, el Sheliach Shaul, llegó a este puerto para enseñar lo que él dice aquí, las Besorá. Entonces, las Besorá, que son las buenas noticias que el apóstol Pablo o el Sheliach Shaul nos está presentando. Pero muchos dirán, no va a faltar el espiritual que va a decir que las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Ok, las buenas noticias que dice el apóstol Pablo, Sheliach Shaul, para los que se dicen que las buenas noticias solamente es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no existe ningún códice o ningún escrito que hayan escrito hasta ahora, hasta este momento, ninguno ha escrito nada. Pablo solamente está escribiendo cartas y se está enviando a las Kehilot, a las congregaciones que están haciéndose en cada viaje que hace el apóstol Pablo, Sheliach Shaul. Y esta buena noticia que él está proclamando, la Besorat, para que sepan, ya existía antes de Yeshua. Entonces, Abraham ya venía proclamando estas Besorá, esta buena noticia. Una Besorá, una buena noticia, en este caso el Sheliach Shaul nos dice que nosotros antes, cuando éramos gentiles, cuando estábamos en delitos y pecados, cuando éramos alejados de los pactos, sin Torah, sin ley, sin Elohim, sin instrucciones, sin ley, ¿verdad? Entonces estábamos lejos de los pactos. Ahora con el Mesías fuimos acercados. Entonces eso que le estoy diciendo aquí lo escribe el apóstol Pablo en alguna carta, luego lo vamos a leer. Pero eso se llama Besorá, esa es una buena noticia, que ustedes dejan de ser gentiles para ser injertados, ya eso lo hemos visto en Romanos, para ser injertados en el olivo natural, que es Israel.
ya se deja de ser gentil, porque decir que es un gentil, es un goín, es una persona que está sin Elohim, sin Torah, sin instrucciones, sin pacto, lejos de las promesas. En cambio, cuando usted deja, eso es Besorat, eso es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ustedes por el Mesías, Yeshua, pueden ser acercados al trono de la gracia y pueden ser partes de esta, como herederos y coherederos, dice el enviado, que podemos participar de la rica savia. Es decir, antes no teníamos nada, entonces no teníamos pacto, no pertenecíamos a nada. Ahora sí podemos, ahora decimos, por ejemplo, yo decía antes que el Shabbat, el reposo, era para los judíos, era para los israelitas, por lo tanto para mí no era, pero en este caso ya a mí me llegó la Besorat, ya el Eterno me mostró cuál es la buena noticia, y el apóstol Pablo, Sheliach Shaul, nos está enseñando que ahora podemos participar de Shabbat, podemos participar de las fiestas del Eterno, de los Mikra Kodesh, de los Moadim, de los tiempos señalados que Él nos da. Y ahora sí podemos ser parte de todo esto. Entonces, aquí, más adelante, si podemos ver aquí, sigue hablando, ¿verdad? Porque no puedo jactarme yo solo. Porque él saca algo de la Torah aquí. Vea lo que él está diciendo. Porque está escrito en la Torah de Moshe. ¿Por qué él dice la Torah de Moshe? Porque los que estaban aquí, ellos tenían esa costumbre de decir la Torah de Moshe. Pero ¿realmente será la Torah de Moshe? ¿O será la Torah del Eterno? ¿Será que el Eterno le dijo a Moisés que escribiera todas estas cosas? Entonces, esto es una forma de referirse, ¿verdad?, a la Torá del Eterno, la Torá de Moshe. No pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Esto lo dice Deuteronomio 25:4. ¿Yahweh se ocupa por el ganado? No, por supuesto que no lo está diciendo por el ganado, pero es una referencia de que nosotros podemos participar. Si estamos sirviendo al Eterno, podemos participar, así como más adelante él afirma con respecto a estos que trabajaban en el templo, que eran los sacerdotes y los Kohanim, los sacerdotes y los levitas, los que servían en el templo. Entonces, los que servían en el templo, ustedes pueden ver que ellos participaban de eso que se daba ahí, las korbanot, las ofrendas y lo que se daba para ellos poder sustentarse. Entonces, pero sin embargo, el apóstol Pablo no quiere nada de eso. Él dice que él no, de hecho, más adelante en otra carta, él dice que él trabajó con sus propias manos para poder él mismo sustentarse todo y así no tener que pedirle a nadie nada y vayan a decir que él fue, lo sustentaron otras personas. No. Entonces, él lo hace como un ejemplo, ¿no? Ahora, esto es con los judíos. Lo que hice fue ponerme en la posición de judío, que están en la Torá de Moshe, para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a las costumbres, me pongo en la posición de alguien que está sujeto a dichas costumbres. Esto, presten atención aquí. Para ganar, dice, para ganar algunos bajo estas tradiciones de hombres. Esto que dice aquí, tradiciones de hombre, por si no lo sabían, para que lo sepan, esto que dice tradición de hombres es lo que Yeshua venía denunciando, diciendo: ustedes con sus tradiciones, es decir, con sus obras de ley, con sus ergon nomus, ya yo subí un pequeño video hablando de ese tema, ergon nomus, obras de ley, con sus obras de ley, porque la Torah no es obra de ley, no son obras de la ley como lo enseña el cristianismo y la teología. La Torah no son las obras de la ley. Lo que están haciendo los mandamientos de la Torah no son obras de la ley. Esos son mandamientos, son estatutos, son juicios. Es mitzvot, mishpatim, hukim, que están dentro de la Torah. Entonces, ya eso lo hemos hablado también. Entonces, esto que es tradición de hombres es lo que se conoce como lo que el apóstol Pablo denuncia y Yeshua también denunciaba como obras de la ley, obras de hombres, hechas por hombres, que está la Torá, dice Yeshua, ustedes con su tradición, es decir, con las obras de la ley que ustedes ponen, anulan el mandamiento, anulan la mitzvah. Entonces, un mandamiento del séptimo día, por ejemplo, dice,
tienen 6 días para que trabaje, pero el séptimo día harán Shabbat, cesarán, dejarán de hacer, dejarán de trabajar, descansarán, reposarán, como el Eterno lo hizo cuando hizo los cielos y la tierra. Entonces, eso es un ejemplo, por decir. ¿Y qué hizo? Y si ustedes van al tratado talmúdico, cuando habla con respecto a la sección donde habla del Shabbat, ahí tienen una lista de qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Otro ejemplo, pero eso son obras de ley, eso son cosas que inventaron los hombres luego con sus interpretaciones. Por eso Yeshua dice, ustedes erran, se equivocan, están fallando. ¿Por qué? Porque están malinterpretando todo lo malinterpretan. Entonces, esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, me hice como los que están en la costumbre para ganarme a algunos que están bajo tradiciones de hombre, aunque yo no esté sujeto a las costumbres y tradiciones de hombre. ¿Ok? Esto es muy importante. Él se acercaba a estas personas para hablarle a ellos y se hacía como ellos, pero no era lo de él participar de estas tradiciones y costumbres. Con aquellos que viven sin Torah, sin ley, sin instrucciones, sin enseñanza, porque Torah significa instrucción e enseñanza, no ley, como no lo tradujeron en español, me pongo en la posición de alguien que viva sin Torah. O sea, eso es lo que hoy en día le llaman resiliencia. Me voy a poner en el zapato del otro para ver lo que siente esa persona, pero para intentar ¿qué? Ganar a los que están fuera de la Torah. Aunque yo mismo no esté fuera de la Torah de Yahweh, sino dentro de la Torah, como es apoyado por el Mesías. ¿Quién está apoyando esto? ¿Quién está apoyando a Pablo? A Shaul, el Mesías, Yeshua. Él es el que nos está diciendo a nosotros que nos volvamos a la Torá. Entonces, Pablo lo entendió perfectamente. Entonces, los judíos creen que Pablo vino a hacer una religión aparte. He escuchado el judaísmo, donde dice que Pablo es un falso profeta que vino a enseñar una religión diferente, donde enseñaban las sinagogas a quebrantar la Torá, los mandamientos y todo eso, cuando aquí vemos que es mentira. Esto refuta eso. ¿Por qué? Porque Pablo no está fuera, y si leen la carta a los romanos, él lo dice, yo no estoy fuera del marco de la Torá, más bien estoy dentro, estoy hablando con los que están dentro del marco de la Torá. Así que si usted nunca lo había escuchado y es primera vez que escucha esto, nosotros dejamos de ser gentiles para empezar a guardar Torá, para entrar en este grupo de las personas que están observando la Torá. ¿Por qué tenemos que observar la Torá? Porque eso es lo que Yeshua quiere. Dijo voy a citar una parte donde Yeshua dice en una de sus, para que sepan por si acaso, todos los proverbios, las parábolas que hablaba Yeshua en proverbios, en parábolas, todos esos proverbios o parábolas, él las utilizó para enseñar Torá. Un ejemplo es, si no escucharon a Moisés, los profetas, menos van a escuchar a alguien que se levante de entre los muertos. Esa frase está diciendo, si no escuchan la Torá, y cuando dice a Moisés y los profetas, dice la Torá, porque cuando él se refiere a Moisés, es la Torá del Eterno. Si no escuchan la Torá y a los profetas, que es la misma Torá, menos van a escuchar a Yeshua. Eso es lo que él está diciendo. O sea, lo más importante es eso. No es que si el infierno existe o no existe, o que es el infierno. Eso sí es verdad, todo eso. Pero vamos a centrarnos en lo más importante de esa parábola o de ese proverbio. Que si no escuchan la Torá y a los profetas, menos van a escuchar a Yeshua, que se levantó de entre los muertos. Entonces, me hice con los que son débiles. Acuérdense que los débiles en la fe eran los que dejaban de comer ciertas cosas y se abstenían de muchas cosas para no quebrantar los mandamientos. Me convertí en débil para ganar a los débiles. A todos ellos me convertí para salvar a algunos de ellos de todas formas. Y yo esto hago por causa de las Besorá. Entonces, esto es una estrategia que el apóstol Pablo tenía para poder llegar a esto, para poder decir que nosotros vamos a obtener una corona, pero una corona incorruptible. Eso es lo que él quiere que nosotros tengamos, y el Ruach Elohim, el Espíritu del Eterno, quiere que nosotros nos volvamos a su Torah para que seamos Kadosh, santos, apartados, sin manchas, y así poder llevarnos esta corona y correr la buena batalla para que lleguemos hasta el fin.
hasta el fin, cumpliendo su Torah, guardando sus mandamientos y observando, como dice el Eterno, su Torah, su palabra. Así que dejémoslo hasta aquí y nada, luego subiremos otro video para continuar con la carta de Corintios. Padre, gracias Adonai, gracias, bendito seas tú, Baruch Hashem Adonai, bendito seas por la eternidad, Padre, entre las naciones. Gracias por tu misericordia, gracias por ser tan bueno, gracias porque nos hablas cada día con tu palabra, gracias porque nos guías, nos proteges, nos cuidas, eres nuestro pastor y nos das ese alimento, ese pasto fresco, Padre. Gracias por cuidarnos de todo, que seas tú siempre abriendo nuestros ojos y sobre todo, Padre, perdona nuestros pecados si hemos fallado, si hemos quebrantado algún mandamiento, Padre, ten misericordia de nosotros y líbranos, Padre, de seguir quebrantando tus mandamientos, tu Torah, Padre. Que seas tú llevándonos al camino de la rectitud siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.